Y regresamos a la arena política nacional. Vamos a conversar con Raúl Castro, de sus empresas, de su profesión, ¿no? De su ex partido, el PPC. ¿Qué ha pasado? Doctor Castro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Sarna con gusto, no pica. Usted sigue hablando del PPC, o sea, no hay forma de que se desligue. No, yo estoy completamente desligado del PPC, pero más bien, y acá mismo ha estado contigo Lourdes Flores, sí, y paseándose por calles y plazas, hablando de una serie de hechos que supuestamente, o en algunos casos, se produjeron durante mi mandato, y que lo acaba de expresar nuevamente frente al Jurado Nacional de Elecciones en una apelación que no tiene ni pies ni cabeza. De manera que lo que yo estoy haciendo en este momento no es hablar ni en favor ni en contra del partido, simple y llanamente decir la verdad respecto de hechos que hoy día se quieren tergiversar para conseguir vía Jurado Nacional de Elecciones o vía acciones legales en el Poder Judicial, a eso van, finalmente, lo que hoy día, lo que no pueden conseguir por los votos al interior del partido. Y en consecuencia, están carentes de liderazgo. Lourdes representa una facción radicalizada y minoritaria, y hoy día lo que no pueden conseguir democráticamente al interior del partido, porque son un grupo sectario y totalitario, lo quieren hacer a través de... Ellos dicen que tienen la mayoría de votos. No, pues... El tribunal electoral digitado por usted es el que ha impedido que la voluntad... Veamos ese tema. Les he ganado 5 elecciones seguidas, y cada vez con más con mayor diferencia. Con mayor diferencia. Por ejemplo, la de Jaime Sea fue con el 72% de los votos. El candidato era Fernán Altuve, pero lo boicotearon, lo vetaron, lo denostaron. Luego fue la elección para las bases territoriales. Ganamos con cerca del 80% de los votos. Hoy día representan entre el 20 y el 25% máximo los dos sectores que se oponían a mi gestión dentro del partido. Un sector moderado al que se quiso incorporar y se le invitó a hacer una lista de consenso, y que finalmente el grupo radical... O sea, hay 3 sectores más o menos, se puede decir. Hay 3 sectores. Un sector institucional... un sector moderado y un sector reformista, por decirlo. Y un sector reformista radicalizado, ¿no es cierto? Que son los que han venido vetando desde la época de la primera alianza con el señor Kuczynski. Vetaron a Lourdes Alcorta para la vicepresidencia del señor Kuczynski, la vetaron para que sea candidata al Congreso, vetaron a Rosa Florian, vetaron a Fernán Altuve, han vetado los acuerdos, ahora último para hacer listas de consenso, han vetado... Ahora, el PPC tiene una larguísima historia de vetos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que en política... Morea, Curi, Andrade, sí, es verdad. Heresi... Es verdad. En fin, ya hasta los nombres, la lista está Salvador Heresi, Francis Allison, todos ellos son pues de esta nueva corriente reformista, son víctimas de esta corriente reformista que se han enquistado en el partido y que además es sectaria, porque o somos nosotros o no es nadie. O sea, no reconocen, no se integran, no respetan los resultados, no acatan, no compiten democráticamente y van permanentemente a desconocer los resultados, a pedir postergaciones de las elecciones, pero cuando se pide postergación de las elecciones se dice que tiene secuestrado al partido, que esto, que lo... O sea, es un mensaje leninista, hegemónico, de naturaleza bolchevique, donde se escoge a una persona a la que hay que estigmatizar, y por eso me quité yo, para que el proyecto institucional continúe y para que la posibilidad de democratizar el partido se concrete de una vez por todas. Claro, pero los políticos no se cortan la coleta, eso creo que el propio Bedoya lo decía. ¿Tú qué opinas de eso, Juan Carlos? Yo presumo que de repente usted va a regresar. Bueno, a ver, yo lo que tengo y agradezco... Y después van a decir que lo han obligado a regresar. No, nadie me obliga a nada. Yo no acepto presiones de nadie, y lo acabo de demostrar claramente. He renunciado a la presidencia del partido cuando tenía el 80% de los votos ganados, y ganados limpiamente con trabajo partidario. Y por eso es que el PPC dejó un partido compacto, con estos pseudopleitos que muchos enemigos nuestros aprovechan para denigrarnos, porque tienen diferencias doctrinarias, diferencias de pensamiento, diferencias económicas, etcétera, etcétera, de pensamiento económico. Pero lo real y lo concreto es que he tenido generosas invitaciones, cosa que agradezco, pero comprenderán que
después de haber militado 40 años en un partido y seguir pensando exactamente igual. 40 años. 40 años en el PPC, donde además he tenido todos los cargos. He sido presidente, 2 veces vicepresidente, secretario general, 2 veces secretario nacional de política, 3 veces jefe de campaña, secretario de movilización, secretario de inteligencia, de la Secretaría de Profesiones, claro, pero usted ha dicho profesionales, que etcétera, etcétera. La gota etcétera. que rebalsa el vaso y la lleva a tomar la decisión de renunciar es esta carta famosa de Luis A ver, Rodríguez. no es, claro, esa es la gota, lo has dicho bien, y te agradezco. A ver, lo que sucede es que hay este juego de facciones que no va a permitir que el partido crezca. Ha crecido mucho hacia adentro. Hoy día somos el partido número 1 en militancia, pero no va a dejar que crezca hacia afuera, porque la prensa adversa nuestra, políticamente adversa, no digo enemiga, digo políticamente adversa, les da pues mucha publicidad. Entonces resultamos denostados por ex dirigentes o algunos dirigentes de nuestro propio partido. En consecuencia, si esto no tiene posibilidad y se sigue jugando al juego de las facciones, ¿cuál es el futuro? Más aún si desde más arriba se alienta el juego de las facciones para intentar conseguir... ¿Usted confió en que su renuncia iba a resolver la crisis interna? Bueno, a ver, te agradezco la pregunta, muy importante. Yo propuse una lista de consenso. Se me quería imponer un presidente, que era Juan Carlos Eguren, entregarle la presidencia, regalarle la presidencia. Eguren con buen tino dijo: no, yo no acepto, no quiero, no estoy dispuesto. Y se lo ofrecieron como 4 o 5 veces en la negociación. Por supuesto no se lo ofrecí yo, se lo ofreció Lourdes Flores. Y yo decía, bueno, yo no voy a regalar la presidencia. ¿Quiénes participaron en esa negociación? En esa negociación participó Javier Bedoya, participó Juan Carlos Eguren, Lourdes Flores y otras personas más. Finalmente yo creí que había logrado una integración para una lista de consenso entre sectores moderados y un sector institucional muy fuerte. Pero finalmente... Y era una lista 50-50, entiendo. Era una lista más o menos 2/3, 1/3, ¿ya? Pero que se complementaba con los secretarios gubernativos, donde sí había 50-50. Pero vi que la cosa no prosperó. Y vi que había esta suerte de maniobra donde se jugaba a conseguir ventajas alentando el juego de las facciones. Y en consecuencia, lo que dije es, ok, yo me quito y dejo a alguien que quiera representar a esta corriente institucional para que negocie libremente. Y llegaron a un 50-50 con los sectores moderados. Y la lista estaba armada y el problema político estaba resuelto. ¿Quién es el rostro más visible de los sectores moderados para ubicar mejor en la radiografía interna? Bueno, en este momento es Alonso Navarro, ¿no? Alonso, el actual presidente. De los moderados. No. Bueno, ahí estaba Eguren, estaba Javier Bedoya de Negri, estaba el mismo Villena, José Carlos Villena, ¿no? Jorge Villena. Y había algunos otros dirigentes que creo que finalmente, en un acto de reflexión y de madurez, han entendido que no se puede tirar piedras a la propia casa, porque quien recoge eso son nuestros adversarios políticos. Y en consecuencia, si yo doy un paso al costado, porque repitiendo la tesis esta leninista de que hay que escoger un enemigo y sobre ese enemigo fortalecerse, crecer estigmatizándolo, lo que estaban haciendo era destruyendo el propio partido. Pero muy bien, el enemigo, entre comillas, Castro, se pone de costado. Lleguen a un acuerdo, eso es lo que yo quiero, por el bien del partido. Llegaron a un acuerdo y los sectores radicales volvieron a boicotear, a bloquear, a vetar el acuerdo y dijeron: no hay acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está jugando... Porque no iba Bengolea de presidente. No iba Bengolea de presidente, iba a Navarro de presidente. No, claro, pero ¿por qué lo boicotearon? Porque no iba... Ya no, porque ya Bengolea no tiene ninguna opción en el partido. Lo que pasa es que juegan al proyecto Marisol Perestello, lo cual está muy bien. Yo no. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo. Lourdes Flores fue una de las partífices de esta alianza fallida con el APA. Fue, digamos, no fue la partícipe, fue la impulsora. La impulsora. Claro, ¿no? Marisol Perestello y Alberto Bengolea se abstienen de participar en esa elección porque cuestionan la decisión de Lourdes Flores. Yo entendí que se habían peleado. No, para nada. A ver, lo que sucede es esto. El Congreso de febrero del 2015 del partido acordó ir con candidato propio o presidiendo una alianza. Salimos del Congreso y Lourdes proclamó que Eguren, Bengolea y Castro eran los candidatos, los precandidatos.
El único que construyó de verdad, todo lo demás era una farsa, un proyecto político, fue el que habla. Y contra ese proyecto se opuso la alianza con el APRA, rompiendo un acuerdo partidario, violando una decisión del partido. ¿Usted no estuvo de acuerdo con la alianza con el APRA? Yo no estuve de acuerdo, por supuesto. Si yo había impulsado una alianza política con otros partidos políticos y estábamos a puertas de cerrarla. Y contra eso se lanzó la tesis. Encabezada por el PPC. Exactamente. El acuerdo Así partidario. es, 5 partidos políticos más organizaciones civiles. ¿Quiénes eran? ¿Qué partidos? Era Solidaridad Nacional, era UPP, era Vamos Perú y había 2 partidos más. ¿Eso ya estaba sellado? Ya estaba sellado, claro que sí. Ya estaba sellado. Y contra eso se impuso una tesis pública en la que se insistió hasta la saciedad con la finalidad de... ¿Por qué no lo dijo en su momento? Es una alianza interesante. Bueno, claro que era una alianza sobre todo si el PPC la presidía. Bueno, se dijo, pero en medio del fragor preelectoral, digamos, eso no trascendía, porque había un mensaje de una persona... Pero ¿cómo este sector que según usted representa el 30% del partido, no más, logra imponer esta alianza con el APRA? Por una sencilla razón, porque se desata una campaña pública en contra del propio partido. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede cuando tus socios, tus aliados o tus simpatizantes ven que en tu propia casa no hay orden? Entonces el tema se empieza a caer por más pequeño que sea ese sector. Y eso es lo que poco a poco empezó, bueno, no a desanimar a los aliados, porque los aliados persistieron hasta el final, pero nuestra segunda carta a jugar era una posible alianza con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que también se fue demoliendo por la insistencia de la alianza con el APRA. Entonces se fue vetando, se fue minando, se fue desacreditando el cumplimiento de un acuerdo del Congreso partidario mediante el cual íbamos a presidir una alianza, en este caso poderosa, y se fue llevando el tema hacia una alianza con el APRA que finalmente a la hora de, y en eso participó Bengolea y participó Perestello, desacreditando la candidatura propia del partido, y finalmente, para intentar resolver los conflictos, se nombró una comisión de 8, en el cual el que dirimía era yo, pero finalmente esa dirimencia se le entregó al doctor Luis Bedoya Reyes, y esa dirimencia terminó en que no se quería una candidatura propia del partido. Para mí eso es un elemento de alta traición. Exitosa. Porque se prefirió inducir a una alianza con el APRA y fíjate lo que es la jugada. De alta traición. Bueno, sí, pues claro, porque había un acuerdo partidario, había un congreso partidario y además hay un objetivo principal de un partido político que es llegar al poder. ¿No es así? Ese objetivo se traicionó. El doctor Bedoya Reyes se prestó a la alta traición, ¿no? El doctor Luis Bedoya Reyes lo que dijo era que no compartía una candidatura del partido. Quería una lista solamente parlamentaria, nada más. Ahora, los hechos terminaron dándole razón a quienes no querían esa alianza con el APRA. Bueno, evidentemente, ¿no? Sin embargo, aún así nos alineamos. Nos alineamos como corresponde a toda militancia partidaria. ¿Cómo Marisol Perestello se abstiene de postular si ella fue una de las impulsoras de la alianza? Bueno, fue impulsora del veto interno contra la candidatura propia del PPC y desesperadamente después buscaron un acuerdo con PPK, pero lógicamente PPK y la gente que lo rodeaba habían visto tanta insistencia en el tema del APRA, que era básicamente una posición de Lourdes Flores, y de Javier Bedoya también, y también de Juan Carlos Segure, que finalmente terminamos yendo en la alianza con el APRA. Ahora, PPK les llegó a decir que no. PPK al inicio estaba muy interesado en una alianza con el PPC, yo conversé con él varias veces, pero esta posición de ir en una alianza con el APRA, esbozada públicamente y tempranamente por Lourdes Flores desde el mes de julio, agosto del año 2015, terminó boicoteando esa posibilidad. ¿Y usted también, cree que todo esto ocurre porque hay un proyecto político que busca la candidatura presidencial de Marisol Perestello en 2021? Lo que ellos no quieren o permanentemente han desalentado, me refiero a este grupo sectario reformista, es que alguien en el camino genere un liderazgo tal que les impide el desarrollo de su propio proyecto. Esto políticamente, Juan Carlos, si tú lo sabes, de un punto de vista de la realidad política, sucede en casi todas partes. Lo que está muy mal es que se usen los métodos que se han usado para desacreditar a los propios adversarios políticos dentro del partido, porque lo que han hecho es, en vez de destruir o golpear o ganarle democráticamente al adversario político, lo que han hecho es destruir el partido.
Pero ¿y qué pasa si prospera el recurso legal ante el jurado de Lourdes Flores? No pasa nada, porque si prospera el recurso, se va a inscribir un tribunal que ya fue. Y te cuento, porque me lo preguntaste hace 5 o 10 minutos. El tribunal del señor Alayo fue un tribunal totalmente servil a los objetivos de ir a una alianza con el APRA. Modificaron los cronogramas electorales para que el candidato presidencial del partido se elija después de que vencía el plazo para la realización de las alianzas. De manera que fue un tribunal totalmente integrado para ser el tribunal que contradecía los acuerdos del Congreso y el cronograma del Congreso. Pero, ¿qué sucedió? Que lógicamente 3 miembros honorables del tribunal se fueron dando cuenta y fueron renunciando en el camino. Entonces, el presidente servil y el tribunal servil se quedó con 2 miembros de 5, y con 2 ni produces resoluciones válidas ni tienes quórum. Y estábamos en medio de un proceso electoral en el que teníamos 5 elecciones y 2 congresos convocados, de manera tal que era imposible convocar a un nuevo congreso en medio de un proceso electoral para elegir las vacantes del tribunal. ¿Qué hicimos? Apelamos al estatuto del partido y nombramos 2 accesitarios para que se integren. No los aceptaron. ¿Qué sucedió? Que el presidente del tribunal servil me llama y me dice: se cayeron los procesos. ¿Cómo se van a caer los procesos? Eso significa que el partido no tiene comando, significa que las autoridades del partido no tienen ninguna posibilidad de rehacer esto. Bueno, rehicimos lo que había que rehacer, integramos a los 2 miembros restantes, remanentes del tribunal, en el cual 3 habían renunciado y 2 accesitarios también, y recompusimos el tema, no lo aceptaron y seguimos adelante con el proceso. El proceso siguió normalmente, todo hecho por ellos además, todo hecho por ellos, porque en los últimos 4 días, ¿qué cosa cabía sino ejecutar lo que ellos habían hecho? Pero faltando 24 horas, sacan de la manga un nuevo tribunal. Y ese nuevo tribunal hace padrones de todo tipo, incluyendo militantes de otros partidos políticos, y manda gente a todo el Perú, y después produce actas de resultados que no se condicen con la realidad de los hechos. De manera que todo eso se está viendo en el jurado, y por eso es que yo creo que el jurado va a tener que resolver en legalidad, en puridad de derecho, y si es necesario ir al Poder Judicial, pues habrá que ir al Poder Judicial. Así es. Lo que me parece muy mal es que la señora Lourdes Flores vaya al jurado y diga: vengo acá en calidad de expresidenta del partido, ex candidata presidencial, y igual que la ministra de Justicia, Pérez Tello, diga: hay que revisar el proceso interno del PPC, porque todo esto significa, Juan Carlos, claramente, y dicho de manera contundente, presiones sobre el Jurado Nacional de Elecciones, cosa que ningún partido serio puede aceptar. Y yo no estoy hablando por el partido, estoy hablando por lo que es la línea que siempre ha tenido el partido y que, por supuesto, yo hice respetar y prevalecer. Doctor Castro, muchas gracias. A ti, Juan Carlos, muchas gracias, y gracias Exitosa, por cierto. Raúl Castro, expresidente del Partido Popular Cristiano, nos ha acompañado. Son 9 de la mañana en punto. Vamos a la pausa que corresponde y regresamos de inmediato. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa.